Bienvenidos a la Escuela Discipular de Betania, Guadalajara. Vamos a comenzar el estudio de discipulado esencial, elemental, que todo cristiano debe conocer mínimamente. Después podemos perfeccionar en teología, en otras áreas, en otros temas, profundizar en ellos, pero vamos a tener un conocimiento genérico, general, es una compilación de doctrinas que nos permite saber y conocer para una vida cristiana fructífera y de bendición. Así que vamos a comenzar, y para empezar diré lo siguiente: damos por sentado, por hecho, de que usted acepta la Biblia como forma de vida absoluta para recuperar la salvación. Si el estudio es bíblico, pues debemos de aceptar que la Biblia es nuestra fuente de conocimiento. Por lo tanto, no vamos a discutir absolutamente nada teórico, sino que vamos a proporcionar todos los medios que nos ha permitido la palabra para desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a comenzar el estudio y vamos a empezar, lógicamente, por el Génesis, por la creación del ser humano y lo que nosotros llamamos la caída y la promesa, ¿vale? Esta es la primera lección de este primer trimestre de lo que decimos doctrina. El objetivo central es traer una comprensión clara acerca del pecado y sus consecuencias, y también acerca de la promesa que hay para la expiación. Las metas de esta enseñanza es indicar la condición en que el hombre fue creado y cuál será su estado antes de la caída, o cuál era su estado antes de la caída. También enseñar el concepto del pecado y señalar sus consecuencias, explicar el porqué de la necesidad de una expiación, una redención general, y enfatizar el amor de Dios revelado al preparar un plan de salvación para nosotros, para todos los hombres. Así que vamos a usar como texto clave Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo lo voy a ir poniendo para que puedan leerlo y darles tiempo para que lo lean. No podemos ir despacio porque si no los vídeos se nos estiran, pero usted puede parar el vídeo y leer, ¿no? El desarrollo de esta enseñanza, como punto 1, es la condición original del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y lo puso como corona de toda la creación. Los primeros 2 capítulos del Génesis hablan acerca de la obra de la creación, sobre todo de la condición sublime en que el hombre fue creado. De hecho, era la vida de Dios, que Dios siempre quiso para nosotros. Este estado excelente en que el ser humano fue creado era su propósito para siempre, y de hecho sigue siéndolo, porque al final lo conseguirá a su forma y a su manera, ¿no? Así que veamos las principales señales que describen el estado original del hombre en el paraíso. En primer lugar, fue dotado de santidad. El hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27, y eso significa que el carácter y la gloria de Dios estaban sobre él. Sus pensamientos y sus actos eran completamente puros, y su vida era un reflejo de la santidad de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, por lo tanto nosotros fuimos creados con ese propósito de ser santos. En el principio, en el Edén, el ser humano tenía esa característica. Recuerden que el soplo de Dios significa que Dios derramó sobre el hombre parte de sus atributos, ¿no? De aquello que Dios es, nosotros podemos serlo siempre que reunamos la santidad necesaria con relación a Dios, ¿no? En segundo lugar, Dios dotó al ser humano, a Adán y a Eva, de autoridad. El Señor revistió al hombre de autoridad y le dio poder para dominar sobre la creación, como lo narra Génesis capítulo 1, 26. Incluía el mundo físico como el mundo espiritual, así que el hombre tenía autoridad y derechos sobre todo el planeta. Salmos 115, versículo 16 nos habla de eso. Y también toda la naturaleza estaba bajo su dominio. Se dan cuenta el poder que Dios derramó sobre Adán. Además, Adán tenía la autoridad incluso sobre Satanás, que ya estaba en el paraíso, porque fue arrojado en aquella batalla espiritual que leeremos después en la guerra espiritual.
fue arrojado a la tierra, pero no obstante se fue creado Adán y tenía autoridad sobre él, así que tenía que obedecerle, como de hecho lo ha hecho después en Jesús. Recuerden que Jesús expulsaba a los demonios porque la autoridad de Dios estaba sobre los demonios también. Cuando Dios lo estableció para guardar el jardín, en Génesis capítulo 2, versículo 15, estaba dándole autoridad para que él no permitiese la acción satánica en ese lugar. Así que todas estas son las condiciones que Dios le dio a Adán en ese momento. Lo tercero que le dio fue una comunión con Dios íntegra y continuada. Tenía total acceso a la presencia de Dios y a una comunicación íntima con Él. Ellos eran amigos y el propósito del Padre era llenar la tierra de hombres que tuviesen comunión perfecta con Él. Ese fue el propósito de Dios. Pareciera que se torció, pero sigue siendo el mismo. El propósito de tener un pueblo eternamente con Él. Pero bueno, estamos hablando de lo que Dios le dio en el inicio, porque después hablaremos de lo que perdió, ¿no? En cuarto lugar, le dotó de prosperidad. Dios puso al hombre en una condición de abundancia plena, tanto física, emocional como espiritualmente. Todo le debía servir para bienestar. Génesis capítulo 1, versículo 29 al 30, verás que Dios le otorgó todo lo necesario para un bienestar absoluto. La naturaleza también estaba en orden, era fructífera, no había enfermedades, no había muerte, el cuerpo del hombre era perfecto, su alma tenía paz total, su espíritu era uno con el Señor. La felicidad no era un ideal para ser buscado como es hoy, sino que era una realidad disponible. En quinto lugar, Dios le dio eternidad. El ser humano fue creado para la eternidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, esta vida eterna que en hebreo es ruach, y se puede traducir también como ruach. Se puede traducir también como espíritu en Génesis 2:7. Sí, Dios otorgó espíritu al ser humano. Le dio la condición de vivir eternamente. Por consiguiente, la muerte no era parte del programa o de su existencia. Esta fue otra de las grandes virtudes que Dios otorgó al ser humano, a Adán en este caso. En el sexto lugar, le dio responsabilidad. También tenía que tener una responsabilidad en el Edén. No era cuestión de vivir sin hacer nada. De hecho, tendremos que hacer algo también, supongo, en el paraíso, ya que de otra manera, o en el cielo, ya que de otra manera pues no va a resultar aburrido. El hombre recibió de Dios también la responsabilidad. Debía dominar sobre la creación, usando la autoridad que le había sido otorgada. También debía multiplicarse y llenar la tierra. Esto también era un mandato, una responsabilidad. Génesis capítulo 1, 26 al 28 nos habla de esa responsabilidad. Y además de esto recibió la tarea de defender la creación contra las acciones del diablo. Y cuando el Señor le ordenó guardar el jardín del Edén, en Génesis capítulo 2, 15, fue una ordenanza. Más que órdenes, eran responsabilidades otorgadas. Podemos deducir que esa responsabilidad se refería al único peligro que podía amenazarlos, que eran las acciones de Satanás, y de hecho al final lo hizo. Pero estamos marcando la pérdida terrible que tuvo Adán en ese paraíso. Y en séptimo lugar, Dios le dio un libre albedrío, una capacidad de ser decisión. No creó un robot, creó un hombre, una persona con libertad para decir sí o no, para decidir agarrarse a una cosa o a otra. Así que Dios le dio inteligencia y libertad, que es lo que se supone que es el libre albedrío. Él podía escoger y determinar su propio camino, entre comillas. Esto lo hablaremos en otros estudios más profundos. Por esa razón el hombre respondería de sus decisiones. Esto sí es una realidad. Como quiera que sea la doctrina que estudiemos, la teología, el hombre responderá por sus acciones, en positivo y en negativo. Eso sí que es una realidad. Así que Dios quería ser amado y no solamente obedecido. Sin embargo, había una gran condición para que el hombre conservase su estado original de bendición, que era someterse completamente y voluntariamente a Dios en obediencia.
Génesis 2, 16, 17. Así que todas estas maravillosas virtudes le fueron otorgadas a Adán y por consiguiente también a Eva, y si no hubiera habido lo que vamos a leer ahora, pues hubiera continuado por la eternidad, pero ocurrió el punto 2, que es la caída del hombre y sus consecuencias, que vamos a ver ahora. El hombre, en definitiva, Adán, eligió entre las dos opciones que se le dieron, escogió al final desobedecer. Se rebeló contra la autoridad de Dios de una manera inocente, absurda posiblemente, pero lo hizo. Y el ser humano escogió el pecado, se rebeló contra la autoridad de Dios y optó por el autogobierno, que en realidad tampoco es un autogobierno, puesto que aquel que vence a alguien se hace esclavo del que lo venció. Por lo tanto, nos lo narra esto el apóstol Pablo, se hizo esclavo de Satanás. Estamos aquí. Adán estaba dándole la espalda a Dios con esa decisión, decidiendo no obedecerle, repito, de una forma absurda, ignorante, por falta de conocimiento, ya que eran dos criaturas completamente desvirtuadas de conocimiento. Y esa actitud de independencia y rebeldía es lo que la Biblia llama pecado. Y vamos a ver cuáles son las principales consecuencias de la caída, que al final es la consecuencia de la desobediencia. Es muy importante entender esto. La caída fue por desobediencia y la restitución será por la obediencia al mensaje de Cristo. Recuerden que es muy importante. Una vez que desobedecemos a Dios, bueno, estamos creando una fuente de pecados de continuo, pero el pecado principal es la desobediencia. Bien, la primera consecuencia, muerte espiritual. Dios había declarado que la desobediencia traería una muerte espiritual según Génesis capítulo 2, versículo 17. Esta muerte era ante todo espiritual, significaba esto una separación, una ruptura de la comunión con Dios. No había posibilidad de acceso a la fuente de la vida, el espíritu del hombre moría. El Señor había dicho, porque el día que de él comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. Ahora bien, Adán y Eva, en el mismo día en que pecaron, no murieron físicamente. Y esto es de lo que no entendían, quizás, o no entendieron. Pero sí lo entendía Satanás, porque les explicó el versículo y les dijo, no morirás, sino que conocerás el bien y el mal. Les dijo una verdad, pero con un espíritu incorrecto. Recuerden, hermanos, que la Biblia es un libro cuya letra mata, como dice el apóstol Pablo, y el espíritu vivifica. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra, pero también, sobre todo, intuir el espíritu, porque si no, correremos grandes peligros, ¿no? Así que perdieron la vida de Dios, el momento exacto, no perdieron la muerte física, pero sí la conexión con la vida, con la fuente de la vida. No obstante, también murieron físicamente, pero con el tiempo, es decir, no inmediatamente, pero con el tiempo, porque también fue una sentencia. Así que la consecuencia del pecado fue también traer la muerte física. Al rebelarse el hombre perdió el derecho de vivir eternamente. Génesis 3:22, eternamente no se puede vivir en pecado, o sea, de vivir en santidad. Y recibió la maldición de volver al polvo de la tierra en Génesis 3:19, puesto que del barro fuimos tomados, al barro volvemos. Esta fue la sentencia también. En tercer lugar, la muerte eterna. En ese momento tampoco murieron eternamente, pero fueron preparados para ser juzgados en el tiempo postrero y al final, en la segunda muerte, morir eternamente. Eso es lo que le sentenció el Señor. O sea, hay una muerte eterna también. Así que empezó a caminar hacia la muerte eterna de una manera de pasos acelerados y agigantados, y a esa definitiva separación sin posibilidad de recuperación en los tiempos finales. Hay descripciones bíblicas de esta realidad que enfrentan todos los seres humanos que marchan de esta vida bajo la condición de pecado, que es aterrador. Por ejemplo, nos habla del infierno, Marcos 9:43, el lago de fuego en la segunda muerte, en Apocalipsis 20:14-15, de angustia. Así que estas son expresiones de la angustia del futuro, del eterno futuro de los que no reciben a Cristo, ¿no? De los que no son recuperados. En cuarto lugar, también las consecuencias fueron dolores y enfermedades.
Desde la rebelión en el Edén, el hombre ha sido machacado por los dolores. Por dolores, enfermedades. Deuteronomio 28, 22 nos habla de eso. Desde nuestro nacimiento, aquí dice de su nacimiento, pero es del nuestro y del de todo. El dolor nos acompaña, no solo en el espíritu, sino también en el alma y en el cuerpo. La maldición del pecado lo dejó vulnerable, débil e indefenso. Recuerden que estamos dando la doctrina esencial, elemental. Podríamos hablar de la cantidad de enfermedades que se producen por causa de la desobediencia y de no estar conectados con Dios. Aquí lo simplificamos, pero incluso ya saben ustedes que hay después otros muchos estudios de cómo recuperar nuestra sanidad, que también lo vamos a ver. También la consecuencia de ese pecado fue miseria, desorden natural. Recuerden que se trata de la desobediencia, que sigue siendo lo mismo hoy en día. La ausencia de Dios hace que seamos personas miserables y desordenadas de forma natural. Aquel que había recibido el derecho de gobernar sobre toda la creación, imagínense lo que significa, al caer en pecado vio la tierra siendo maldecida por su causa, Génesis 3, 17 y 19. Desde entonces se establecieron la pobreza, el desorden y la vida se puso complicadísima. Toda la naturaleza se desestabilizó, el caos se estableció en el mundo, en Romanos 8:20 nos lo dice, y Satanás empezó a gobernar en la tierra una vez que el hombre que poseía ese derecho de gobernar se sometió a él, se fue esclavizado. Así que vemos realmente una absoluta catástrofe lo que ocurrió, no solamente en el ser humano, sino también en la creación, ya que saben ustedes que la creación también está esperando ansiosa la redención. Pero seguimos hablando de los desastres de esa caída. Capítulo en el punto 6, o la sexta cosa, esclavitud espiritual. Cuando el hombre dejó de obedecer a Dios y atendió a la voz de Satanás, se convirtió en su rehén, en un esclavo de él, y fue dominado por él a través del pecado. Y de la condición de la autoridad que Dios le dio en la tierra, el hombre pasó a ser un esclavo, que nos lo dice Juan 8:34 y Romanos 6:16. Esclavos del pecado, por haber usado mal el libre albedrío que tenía Adán, perdió ese derecho, y aún esforzándose el hombre no encontró el medio para librarse de esa esclavitud. Así que continuamos y vamos a dar por último, que son otras muchas, todas estas diseccionadas darían una catástrofe absoluta, ¿no? Pero bueno, vamos al punto 7, o a la séptima cosa que ocurrió en esa caída, de la contaminación de toda la raza humana. La maldición de la caída no se limitó simplemente a esa primera pareja, sino que pasó a toda la raza humana por genética. Adán perdió la gloria de Dios y engendró hijos en esa misma condición. Es importante que entendamos también el tema de la genética, porque la Biblia es el libro de la vida, no es el libro de los religiosos. Y la vida nos habla de las herencias, y en positivo y en negativo. Así que tomemos en cuenta. Génesis 5:3 nos habla de eso. Comenzando de allí, todos los hombres nacieron bajo la maldición del pecado. Romanos 3:10. Eso significa que el hombre es pecador por herencia o por naturaleza, según también el Salmo 51, versículo 5, o Romanos 5:19. Y también por conducta, es decir, a pesar de la herencia, sigue en la misma, por conducta personal. Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Bien, dicho todo esto, tanto las bendiciones que fueron otorgadas para Adán y las perdiciones que posteriormente tuvo, vamos a pasar ahora a la necesidad de una expiación, porque Dios no quiere la destrucción de su creación y mucho menos de la creación personal de los seres humanos, ya que Él va a tener al final un pueblo allá en la gloria. Así que era necesaria una expiación. Dios no nos abandonó, no abandonó al hombre en el pecado. Podía haberlo hecho, evidentemente, pero no lo hizo. Cuando vio que había desobediencia en el Edén, el Señor tuvo que traer sentencia por sus actos. Eso es evidente. Los pecados tienen sus consecuencias, pero también tienen su redención. Pero Él prometió herir a Satanás a través de su descendencia,
es decir, en Génesis 3:15, esa descendencia es Jesús por medio de María, y había una necesidad de expiación, un sacrificio para aplacar la justicia divina. Sin sangre no hay remisión de pecado, usted lo sabe, eso está escrito así, no lo discutimos de ninguna manera en este curso, pero está escrito así: sin sangre no hay remisión de pecado. Había una necesidad de expiación, un sacrificio para aplacar la justicia divina. La sangre de un justo tendría que ser derramada como propiciación o pago por el pecado. Pero ¿cómo hacerlo si todos los hombres eran pecadores? Si después de Adán no hubo ni un justo sobre la tierra, ¿quién podía pagar el precio de esa expiación? ¿Quién podía ser el cordero? No en este caso cordero, sino el ser humano que entregara su vida por ello. En ese momento no existía esa posibilidad, por lo tanto, vamos al punto 1 y vemos el cordero muerto desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Cuando creó al hombre, seguramente que él sabía que éste se revelaría. Seguramente no, seguro, que sabría que se revelaría. Pero no obstante, lo creó igual y previamente preparó un plan de salvación. Cuando el Señor encontró al hombre que después del pecado quitó las hojas de la higuera, cuando el Señor encontró al hombre caído, que después del pecado quitó las hojas de higuera que cubría su desnudez, lo cubrió con la piel de un animal. Génesis 3, 7, 21. Por primera vez la sangre fue derramada en el Edén. Y esta sangre apuntaba al sacrificio humano que había de ser de una persona justa, que es lo que tipifica el cordero, inocencia pura. Y Dios estableció el sistema de sacrificio del cordero como una especie de enseñanza futura de lo que había de acontecer en el futuro. Así que en el corazón de Dios la muerte de su Hijo Jesús ya estaba decidida. Por eso a Cristo se le llama el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Es decir, Cristo murió desde la fundación del mundo, algo que no podremos quizás razonar, por lo menos desde una ignorancia, sino más bien de estudios profundos, es posible que podamos razonarlo. Y esto nos narra Apocalipsis 13:8, y fue exactamente allí, en el mismo escenario, en que el hombre cayó, donde Dios apuntó hacia el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, ya estaba prevista la sanidad de esa desgracia tremenda, ¿no? Bien, el punto 2, la salvación prometida. En Génesis 3:15, Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, su persona y también sus consecuencias. Y a través de una descendiente de la mujer, en este caso sería Jesús. Y él estaba refiriéndose a Jesús. Desde entonces el Señor confirmó generación tras generación esa promesa de un Salvador, alguien que vendría a pagar el precio del pecado. Isaías 35:4. Un Salvador fue mal interpretado por los israelitas. Un Salvador puede ser mal interpretado por los tiempos de hoy. Un Salvador significa alguien que iba a ejecutar la sentencia divina, es decir, que iba a sufrir la sentencia divina para propiciar una redención absoluta. Eso significa un Salvador. Así que lo que nos vemos en el punto 3 es que Dios estableció una salvación prefigurada, es decir, saben que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, es sombra del Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento ya propuso de una forma prefigurada la necesidad de una expiación que destacaba, que está destacada en todos los textos bíblicos. Por ejemplo, está destacado ante Moisés y su ley, los hombres que se relacionaban, se me está liando la lengua, disculpen. Moisés, los hombres que se relacionaban con Dios, creyeron en la promesa del Salvador y mostraron su fe, convencidos por Moisés de que había de procurarse una redención, y mostraron su fe y su quebrantamiento a través del derramamiento de sangre, como vemos por ejemplo Abel en Génesis 4:4, Noé en Génesis 8:20 y Abraham en Génesis 15:8-10. Ellos ya prefiguraban en sus acciones una redención necesaria y apostaron por la fe y por las convicciones de Dios, ¿no? Así que esos son ejemplos que tenemos en la Biblia. Después en la ley de Moisés
se estableció el sacrificio de animales, especialmente el cordero, que tipifica el animal más inocente, como una obligación religiosa, sistemática. Dios estaba así prefigurando la obra expiatoria de Cristo. La sangre de su Hijo un día sería derramada sobre la tierra en favor de los pecadores. Por lo tanto, este cordero que ustedes y yo hemos escuchado tantas veces tipifica la muerte de Cristo, y es por eso que una vez que Cristo murió, la ley fue cumplida, que no abolida, sino cumplida. Así que concluimos esta clase en que el hombre le dio la espalda a Dios, se rebeló haciéndose merecedor y heredero de toda la maldición del pecado, que el gran amor de Dios se reveló en el hecho de que Él hubiera preparado ya un plan de salvación. Antes de que el mismo hombre cayera, tenía previsto la salvación. Y como tarea, pues quizás, entre otras cosas, leer todos los versículos bíblicos que hemos narrado aquí, que usted ha visto, y de esta manera va a tener una práctica bastante importante con relación al movimiento de la palabra, de la Biblia especialmente. Y nos dice aquí también: comparten con alguien que no conoce a Cristo las verdades que has aprendido en este estudio. Así que, teniendo un conocimiento importante de esto, que lo estamos aprendiendo mucho en la escuela de evangelismo eficaz, así tenemos que practicar para poder ser de bendición para otros. Bien, concluimos aquí y dejamos la siguiente clase, os la voy a dejar aquí en pantalla, que será en el primer trimestre de doctrina, el tema 2, que sería la obra de la cruz. Es un tema sencillo, sabido, pero realmente no es tan profundamente estudiado como debería ser, si no, no seríamos como somos quizás. Les bendigo y nos vemos en la próxima clase, en la próxima semana.